A la derecha, flores con semillas a medio maduración de la cerraja menor. Y aquí en mi mano, a la izquierda, también semillas a medio madurar de una especie de cerraja borde, la cual los pájaros también aprovechan sus semillas, a pesar de ser pinchosa. Hola, muy buenas a todos y todas. Pues sí, en realidad estas son más grandes y los pájaros también la devoran. Las hojas no, pero lo que hay dentro, esas semillas que están a medio maduración, contienen una asimilación nutricional muy buena, parecida a como si fuera un germinado. Así que voy a cosechar un poco de esto y se lo voy a poner a la voladera, porque va a empezar enseguida el verano y las semillas ahora maduran muy rápido. Pues mira, se lo he puesto, me he ido un rato antes de grabar esto y ya le han hecho aquí cada agujero a las flores de la cerraja borde que no veas. Les encanta, les había puesto también espigas de alpiste. Estaban comiendo, mira, lo han reventado. Vamos a ver si viene. Es que se lo he puesto y me he ido. Y cuando he vuelto se habían ya zampado. Habían empezado el plato. Vamos a ver si quieren seguir. Voy a llamarlos. Ya viene uno a seguir con el festín. Se está comiendo el alpiste, se come también las flores que habían empezado antes. Les encanta. Esto les encanta. Las flores de cerraja borde valen todas. Lo que es la semilla. Lo que no vale son las hojas porque llevan un látex tóxico. Además que ya aprendimos cómo se diferenciaba. Ya lo dije. Es por el en vez de la hoja. Si ves que es pinchoso, no se lo eches a los pájaros. Échale solamente las flores y tendrás beneficios. Mira cómo se la está comiendo, ¿veis? Cómo va por la flor. Mira, el híbrido. Esto es un híbrido de cardenalito por canario de raza española. Este le gusta mucho tomar el sol. Tengo por ahí una grabación. Ahora la pondré también en este vídeo para que veáis cómo toma el sol el bicho. Se pone como si estuviera en una playa en primera fila. Da gusto verlo. Ahora después lo pondré para que lo veáis. Pero antes quiero que podráis estar aquí observando cómo disfrutan los pájaros reventando esas flores de cerraja borde y también comiendo. Están comiendo, a veces comen alpiste, lo que pasa que les gusta más la cerraja. La cerraja está verde, semillas a medio madurar, muy asimilables, muy beneficiosas y no lo pueden dejar escapar, y más ahora que están criando. Pues bien, vamos a poner el mixto tomando el sol y ahora seguimos con más cosas. Esto sí se llama tomar el sol. Ahí, a pata suelta, o mejor dicho, al ala suelta. Ala, ala. Todo para ti. Mira que le gusta a este híbrido pegarse el baño de sol. ¿Lo ves así? Parece que le ha dado algo. Pues ya habéis visto el híbrido como tomaba el sol. Se fue a tomar el sol y se puso tibio. Bien, vamos a ver, vamos a hablar, como dice el vídeo, barrer también tiene sus ventajas. Sí, es verdad que tiene sus ventajas. ¿Por qué? Cuando barres, sobre todo cuando estás barriendo mixtura, que es lo que más se barre, porque el pienso se barre menos, pero cuando barres semillas, barres mixtura, tú estás haciendo un ejercicio de movimiento en el aviario y aparte estás más tiempo. Ese tiempo extra que te tiras en el aviario, cuando es en época de cría y los pichones nuevos que están naciendo te están viendo, te deben barrer, lo que estás generando es una costumbre a la cual el pichón se va a adaptar y va a tener confianza en el criador que hace eso, a pesar de que no lo está criando con papilla artificial el propio criador, sino que lo están criando o sus padres o las nodrizas.
Y para verlo, lo mejor es... Ahora os pondré una imagen. Vamos a ir a ver los cabecitas negras que sacó la nodriza que enseñé en el otro vídeo. Pues les voy a meter la mano. Los tengo ya independizados, comen solos. Y les voy a meter la mano a ver lo que hacen. Y de esa manera veis el motivo para que veáis cómo se hace la domesticación de una manera, cómo se consigue, no la domesticación, sino la mansedumbre. Conseguir que los pájaros no te vean como algo como para asustarse. Se pueden asustar un poco, pero lo normal es que el pájaro esté acostumbrado y cuando lo hacen desde un principio, esos pájaros casi siempre te van a dar alegrías. Si el pájaro está sano, y ve al criador haciendo movimientos para barrerlas con la escoba y tal, luego cuando empiezan con las nidadas, tú barres con la escoba, trasteas la jaula y aunque sean pájaros de fauna, ellos no se van a mover del nido porque saben que no corren peligro. Vamos a verlo. Vamos a ver ahí cómo les meto la mano y cómo ellos reaccionan de una manera tranquila. Estos son cabecitas negras que han crecido. Mira, están emancipados, comen solos. Están comiendo el suplemento que hago casero. ¿Veis? Los comederos van por dentro. De esa manera, aparte de barrer, le están metiendo la mano, pues ellos cogen más confianza. Mira, yo meto la mano y no es el típico pájaro que se va a pegar golpes. Puede pegar saltos, pero no se va a matar porque le metan la mano a pesar de que es un pájaro de fauna. Incluso puede llegar a ponerse... Mira, me pican el dedo. Incluso puede llegar a ponerse encima del dedo, ¿eh? Mira. Ya veréis. Bueno, no se ha puesto esta vez, pero que él no se va porque esté en mi mano. Más bien es porque es la costumbre del salto. De hecho, si me quedo aquí quieto, volverá. Ya veréis. Esos vuelven. ¿Veis? Vuelve y va a curiosear. Mira. A ver si viene. Está curioseando, no se está matando. Mira, está aquí comiendo. ¿Lo veis? Yo con el brazo metido y él a su rollo. Para que veáis que parte de la mansedumbre es pues meter el brazo, cambiando los comederos, y ellos, mira, le toco la cola, y ellos no se van a asustar así tan fácil. Mira, incluso es curioso. ¿Veis? Pues así se hace, barriendo, metiendo la mano dentro, aunque esto ya se sabe. Los comederos por dentro siempre dan esa garantía de que los pájaros nuevos que estás enseñando, bueno, enseñarlo, no lo estoy enseñando a nada, simplemente la costumbre de poner los comederos por dentro, de estar barriendo, de que me han visto, han estado creciendo viéndome, y estos pájaros pues haces con ellos lo que quieras. Y son cabecitas negras, mira. Esto como si fuera un periquito. Y han sido criados por sus padres o por nodrizas. Yo no lo crío artificialmente. Hace muchos años que no crío artificialmente fringílidos. Que no crío con papillas. Pero es para que veáis, mira. Esto haces así. Mira si le doy meneo, Arriba para abajo, para arriba para abajo. Ahí está. Pájaro de fauna, Nada de criarlo artificialmente. Criados en este caso por nodrizas, como he dicho. Pero es para que lo veáis bien. Estos movimientos, arriba y abajo, arriba y abajo. Que diréis, está mareando al pájaro. No. El pájaro para nada se marea. Incluso está comiendo todavía de lo que ha estado picoteando antes. Este es una hembra que tengo en la mano. Pues ahí está. Así se hace. No tiene otra. Mira, aquel que hay allí es el macho. Para que lo veáis, aquí no hay trampas. Ahí están, emancipados y acostumbrados. Y estos pájaros, pues cuando vayan a criar, pues cuando se meta la hembra en el nido, ni se va a mover. Voy a estar aquí pegando porrazos y ella a su rollo. Pues ya hemos visto que barrer con la escoba tiene sus ventajas, pero sobre todo hay que quedarse con el concepto. El concepto es el ejercicio del movimiento más el tiempo invertido. Muy importante el tiempo.
Es muy importante porque el dinero no arregla estas cosas. El dinero no va a hacer que tu pájaro sea más manso. Y sobre todo cuando se trata de pájaros de fauna. Porque tú puedes tener, a lo mejor, con dinero puedes comprar unas instalaciones muy buenas, un aviario en el cual puedas meter 500 pájaros, los cuales se van a adaptar a las jaulas. Pero no se van a adaptar a la presencia humana como no les dediques el tiempo suficiente. ¿Y eso qué va a provocar? Pues puede provocar que venga otra persona que invites al aviario y ante la presencia humana, el pájaro, uno de ellos, puede dar una señal de alarma y que se forme una reacción en cadena que haga que los demás pájaros de fauna que tienes en el aviario empiecen a pegarse golpes. Y eso nadie lo quiere, ¿verdad? Pues para arreglarlo se hace con el ejercicio del movimiento y el tiempo invertido. Por eso, si tenéis aviarios muy automatizados para limpiar rápido, después de limpiar siempre hay que quedarse a manosear, a hacer el ejercicio que aunque no hayas barrido lo suficiente, por lo menos estar allí viéndolos, no tocarlos, sino simplemente mover cosas, que te vean allí que hay algo, que hay una presencia humana. Y de esa manera conseguirás que cuando vayas a un concurso, ese pájaro, aparte de estar adaptado a jaula, porque la gente piensa que para ir al concurso es coger y adaptar un pájaro a jaula simplemente. Secreto. El secreto no es solo adaptar al pájaro en la jaula, sino adaptarlo desde un principio también a la presencia humana. Porque si tú tienes un pájaro que a la misma vez está adaptado a la jaula y a la presencia humana, cuando ese pájaro se ponga ante el juez, va a dar una confianza porque el pájaro va a mirar seguro, va a estar seguro de sí mismo, seguro de quien lo mira, y eso va a otorgar unas grandes posibilidades de que tenga una muy buena puntuación. Aparte, por supuesto, de la forma o el color o la raza que sea. Pero si tiene ya de un principio el pájaro una mirada segura, ese pájaro va a ser observado por el juez y le va a dar, por supuesto, una nota más superior que a un pájaro que, a pesar de que esté acostumbrado a una jaula, mire con inseguridad ante las personas que tiene enfrente. Y nada más, me quedo con este ejercicio del movimiento para seguir barriendo y hacer que los pájaros pues se sientan felices y confiados. Un saludo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.